vamos a hablar un poquito de economía. A nosotros nos gusta en el programa meternos en estos temas. La verdad es que vamos a hablar de economía, pero con índices que no son graciosos para nadie. Hace algunas horas nada más, el CREVA ha publicado el índice de precios al consumidor y durante marzo la variación ha sido del 8,1%. Es el valor más alto desde que comenzó la serie del IPC CREVA. Nos tenemos que retrotraer a 21 años para atrás. Llegamos a abril del año 2002, que había arrojado un 8,4%. Bueno, un número preocupante, la verdad es esa. Bueno, por eso ya me voy al teléfono para saludar a Gonzalo Semilla. Él es economista jefe del CREVA y está en línea. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? José Linares te saluda por aquí. ¿Qué tal, José? Buenas tardes, ¿cómo andás vos y el resto de tus compañeros? Muy bien, muy bien. Gracias Gonzalo por atendernos siempre, por hacerte un ratito de tu tiempo para contarnos. Bueno, estos números, la verdad que uno entiende que marzo siempre es un mes medio complicado, pero bueno, este número, por lo espectacular de lo alto, hace que nos llame la atención, ¿no? Indudablemente, y es como vos decís, marzo es un mes estacionalmente alto, básicamente porque uno observa el capítulo de educación. Claro. Entonces ese es el que se lleva las miradas, y siempre anda en torno, o por lo menos los últimos años, del 12, 13, 15, 17, números altos. Cosa que evidentemente se manifestó de igual manera, porque fue el capítulo de mayor aumento, justamente con el 17,4. Pero cuando uno mira el resto de los capítulos, no es que encontramos la mayoría muy bajos, sino tenemos muchos capítulos que están por encima del promedio de este famoso 8,1, sí. Porque miramos indumentaria, tenemos 10%, vivienda 8,7%, bienes y servicios casi 12%, y obviamente el que nos cuesta digerir es alimentos y bebidas con 9,1%, es decir, sí. Son indicadores muy altos, incluso los que están por debajo del 8,1, encontramos esparcimiento 6,2, transporte 7, salud 5, arriba de 5, es decir, son todos muy altos y hacen que este 8,1, yo te diría que es sorprendente y doloroso, porque mirá que nosotros estamos mirando permanentemente precios y hasta nosotros mismos en el mes pasado nos sorprendió este 8,1. Realmente creo que cuando hemos charlado con colegas de ustedes, decían, bueno, puede estar en 6,5, se puede repetir, estará en 7, como muy alto, pero bueno, efectivamente, para nosotros, que vos recién hacías la introducción, sería el segundo valor más alto desde que comenzó el CREVA a tomar índice de precios. Realmente es enorme. Sí. El anterior fue en el año 2002, en abril del 2002. Sí, y yo creo que fue... no lo tengo acá en mano, sí, pero yo no sé si fue 8,9. 8,4 tenemos 8, nosotros. Okay. 8,4. Sí, realmente es altísimo. A ver si yo lo tengo acá. Sí, puede ser ese valor. Claro, realmente alto. Yo la cuenta que hacía es, bueno, el primer trimestre, el acumulado de este año nos da 22,2. Claro. Y dije, bueno, a ver, ¿qué trimestre hacia atrás nos dio un valor similar? Y la verdad que no tenemos ninguno. Este es el primer trimestre, desde el año 2001 a la fecha, que alcanza el 22,2, porque los anteriores es el primer trimestre del año pasado, nos dio 14,5. El primer trimestre del 2021, fíjate, los últimos 3 años, nos da 11, o tendría que ir al 2014 con un 14%, o en el 2016 con un 12%, pero después están muy lejos el resto de los trimestres. Es decir, claramente este primer trimestre va a quedar en la historia. Entiendo, Gonzalo, esto complica mucho todo, ¿no? Porque es difícil proyectar cualquier cosa. Recién pensábamos en paritarias que se han cerrado en el último tiempo. Esto empieza a dejar atrasado cualquier conquista salarial, ¿no? Sí,
no lo dudes. Si bien, digamos, hay muchas empresas que para sus actualizaciones salariales paritarias ven el CREVA, sobre todo a nivel local, pero muchas toman como referencia al INDEC. El INDEC en 2 semanas va a estar publicando su índice de precios. Hay muchos privados en Buenos Aires que ya están en el 7,5%, es decir, evidentemente el INDEC también va a ser alto, y las estimaciones son 7 o arriba del 7, y eso claramente va a hacer que todos los sindicatos estén mirando, porque si en un primer trimestre estás arriba del 20, te quedan 3 trimestres. Es decir, claramente ese hito o ese, digamos, número para tomar como referencia del gobierno del 60% de inflación y que se tome como referencia para los ajustes paritarios, y ya en 3 meses tenemos arriba del 20, ¿qué nos espera para los próximos meses? Entonces ya, imagino con estos datos, todos los sindicatos poniendo en marcha el motor para las cláusulas de ajustes automáticas, etcétera, etcétera. Sí. Gonzalo, mencionabas que te parece sorprendente estos números, ¿no? Pensaba, recién hablábamos sobre el mundo del trabajo y sobre las paritarias, y hoy mientras estábamos armando el programa escuchábamos un recorte de un audio de Hugo Yasky, que si bien es diputado nacional, también es secretario general de la CTA, y si te parece compartimos ese audio, son unos segundos apenas, que él ensaya una teoría o cuáles serían las causas de la inflación. Bueno, ¿Te parece? dale. Lo escuchamos y opinás sobre eso, me gustaría conocer tu opinión. Lo escuchamos a Hugo Yasky, son unos segundos nada más. Porque la remarcación de precios que nosotros sufrimos no se explica desde lo económico. Durante décadas nos dijeron que el problema de la inflación era los salarios. Ahora los salarios están por debajo. Durante décadas nos dijeron que el problema de la inflación era la emisión. Ahora también la emisión controlada por el FMI está en niveles que no tienen nada que ver con la emisión que tuvimos en otras épocas en la Argentina, por lo bajo. Entonces, la remarcación de precios tiene que ver con la que le llaman lucha distributiva, pero en realidad es la iniciativa de los grupos dominantes para concentrar la riqueza y a la vez para debilitar y fragilizar a un gobierno al que si pudieran llevarse el opuesto antes de terminar el mandato lo haría. Bueno, hasta allí la palabra de Hugo Yasky, diputado nacional, y él es el secretario general de la CTA. ¿Lo pudiste escuchar? Sí, lo escuché. Obviamente tiene, digamos, no es para menos, y no estoy desvalorizando ni nada, tiene ingredientes políticos que en nuestro caso claro. no nos queremos meter en esas cuestiones, y vamos por ahí a lo más a lo que es corte económico. Sí, pero perfecto. lo que yo digo es que cuando uno estudia economía, o por lo menos la economía que uno estudió, y la teoría económica que uno estudió, y que es la que generalmente se forma cualquier persona cuando hace la carrera, es en algún fragmento de la carrera es los salarios empujan los precios. Que él decía, bueno, siempre nos dijeron que los salarios empujaban los precios, y los salarios se encuentran por detrás de los precios. Sí. Pero cuando tenés una inflación del 100 y tenés ajustes promedios del 80, 90 o 100, obviamente hay sindicatos que logran mayores porcentajes y otros menores. Cuando uno hace el promedio se acerca o está un poquito por debajo, pero no importa que sea debajo. Lo importante es que si la inflación es el 7, aumentan los salarios nominales en un 80, va a empujar la inflación. ¿Por qué va a empujar? Porque vos la plata que recibís no la guardás, la consumís. ¿Por qué la consumís? Y Gonzalo, ¿y qué tiene que ver que, pienso, siempre esas recomposiciones salariales se dan después de los aumentos de precio? ¿Cómo es que se da ese aumento si la recomposición es después del aumento? Sí, pero cuando vos tenés un aumento de un 10, un 15% en algún determinado mes en particular, porque uno no tiene recomposiciones todos los meses que emparejen la inflación del mes pasado. Por ahí pasás 2 o 3 meses sin ninguna recomposición y un mes tenés un 10 o un 15. Eso automáticamente vuelve a presionar a los precios. Vos pensás que hoy todavía estamos sufriendo este nivel inflacionario por la gran emisión del 2020. Digo, sí, ¿cómo puede ser? Sí,
el mundo está sufriendo procesos inflacionarios por la gran emisión del 2020 por la pandemia. No es solo en Argentina, en Estados Unidos cuatriplicó el nivel de inflación, Europa lo mismo. Hoy están empezando a controlarlo, con aumento de las tasas de interés, que es lo que se quiere hacer acá. Lo que pasa es que acá las tasas estamos cercanos al 80, entonces ya complica un montón de decisiones. Claro. Es decir, hoy hay cierto control en la emisión, pero hoy tenemos una deuda pública que son las LELIQ de 4 bases monetarias. Entonces la deuda en pesos es gigante, como nunca, pero bueno, con grandes procesos devaluatorios del 100%, licuás fuertemente tu deuda en pesos. Entonces a veces al gobierno le conviene tener alta inflación que licúa la deuda en pesos. Ok, los economistas decimos esto tiene un trade-off. O vos tomás una decisión, vas para un lado, dejás de ir para el otro. Vos decís, tengo alta inflación, licúo claro. La deuda en pesos, licúo los salarios de los jubilados, pero por otro lado genero alta inflación. Si genero alta inflación, genero pobreza. Genero que las canastas de consumo o lo que es pobreza en emergencia, indicadores cada vez más altos. Entonces, por un lado licuás, por otro lado fabricás. Algunos dicen pobres, como un impuesto inflacionario. Bueno, ahí estamos, ¿qué hacemos? Y las expectativas, también juegan todo esto las expectativas. Si vos decís que querés tener una inflación de 60 y vamos los primeros 3 meses, a nosotros nos dio 98 interanual, pero otro ya le está dando 105, 107 a nivel nacional. Entonces, con respecto a 60. Sí, parece una meta incumplible, ¿no? Bueno, entonces está la meta, está el fondo, está acá hablaba de la distribución. Sí, está claro, no hay una buena distribución en Argentina. Sí. Hay mediciones, hay coeficientes, que uno que llama coeficiente de Gini, que mira la igualdad en cualquier país y se mide de la misma manera, y la nuestra no es de las mejores, es muy mala. Uno ve la pirámide social de distribución social y tenés un 30, un 40%, ya lo ves. Un 40% de pobreza son 18, 19 millones de pobres. Habría que hacer bien los números, pero es una clase media que hace fuerza para mantener su estatus, una clase alta muy minoritaria, 5% de la población. Claro, sí. Es decir, son 2,5 millones de personas que son las que el mundo, o la Argentina, esté bien o mal, es como que están posicionadas por siempre. Sí. Y no está mal que estén, pero ¿qué pasa con la base? Que también está posicionada por siempre y se hace cada vez más grande. Bueno, esa es la gran discusión que tenemos en Argentina. Por ahí en otros países no es tan fuerte. Sí, en América Latina hay países como Chile, como Brasil, también tenemos grandes problemas de desigualdad. Sí. Bueno, quería conocer, Gonzalo, tu opinión en base a este disparador que nos parecía interesante para poder analizar esas variables. Gonzalo, siguiendo con la variación de precios, ya con vos hemos hablado del índice asado, viste que sí. Hay diferentes épocas del año donde hablamos de diferentes canastas. Bueno, sí. Y ahora nada, que se acerca Pascua, queremos hablar de la canasta de Pascua. Justamente, ustedes la miden, bueno, y nos interesa conocer cómo han fluctuado esos precios. Bien, mirá, la canasta de Pascua, nosotros lanzamos fin de la semana pasada, creo que fue el viernes, está pensada para 4 o 5 personas, de hacer el costo de consumir algunos productos específicos respecto al festejo. Y obviamente sí. Hay huevos de Pascua, roscas, pescados, entre otros, pero claramente lo que observamos de un año al otro es un 90% de aumento o de variación interanual. Es aproximadamente, bueno, ¿qué pasó en las últimas semanas de marzo del año pasado con respecto a las últimas 2 de marzo del mes pasado? Traduciéndolo en pesos, sí, una canasta que estaba compuesta por merluza, calamar, atún, algunas tapas de empanada, roscas, huevos de distintos tamaños, bueno, para 4 o 5 personas, el año pasado estaba apenas superado los 6.000 pesos, sí. Y ahora estamos llegando a los 11.500, que se traduce en este 90% de variación interanual. Y cuando uno se mete en los rubros, bueno, ¿qué pasó en los rubros? Bueno, vemos alzas
que están por encima del 120% en el año. Ese huevo chico, tapa empanada, atún, caballa, estamos en 125 casi hasta 150% de aumento. Tremendo. Pensaba, el atún que tiene vencimiento largo es un muy buen plazo fijo. Sí. Porque... Bueno, es una forma de invertir. Sí. El atún que la lata ha variado un 147%. Claro. Ese es el dato. Es decir, si bien el promedio nos da cercano a 90, 89,9, claro, hay algunos componentes que están por encima del 125, 124, hasta casi el 150, y otros que es el calamar, pues uno diría apenas y por suerte un 50. o la rosca de Pascua, poquito aumentó. Claro, poquito con respecto a los 150, pero en definitiva es un 60% anual. Sí. Es decir, uno lamentablemente se termina mal acostumbrado, pero lo sufre porque uno tiene que ser comunicador, tanto nosotros como ustedes, y yo tomo un ejemplo del pan. En 3 meses el pan en Bahía aumentó un 50%, la carne un 44%, yo estoy mirando el informe que publicaba el café un 20%. Mira, ahora que decís, Gonzalo, el aumento del pan, justo hoy estuvimos hablando en la producción sobre el pan y queríamos hacer una bajada local sobre cómo había aumentado porque teníamos información y algunos números de capital, pero viste que siempre la bajada local para nosotros es más importante, que hacemos un programa en Bahía. Así claro, que en los últimos 3 meses un 50% aumento el pan. 50% y en febrero estaba a 528 pesos el kilo y en marzo 611. Eso representa casi un 16% en un mes. Son cifras muy descabelladas. O el pollo. El pollo estaba el kilo 387 pesos en febrero y ahora está a 477. Es un 23% en un mes, 40% en 3 meses, 92% en un año. Y la papa es otra cuestión de, en un año 300%. Ahora vos decís, pará, pero de marzo a febrero bajó un 8,7%, ¿ok? Pero primero se movió un 300%. Cuando ves la interanual, se movió un 300%. El aceite de maíz, un 290% en el último año. A pesar de que en marzo apenas se movió con un 1,1%. Pero el descalabro, por decirlo de una manera, la gran movida no fue en estos primeros 3 meses, sino fue el año pasado. Sí, yo te escucho, Gonzalo, y la verdad que me es amargante escucharte porque pienso en un dato que dabas hace poco, del porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza, y estamos hablando de aumentos de 300% en aceite, en pan, en el pollo, en la papa, alimentos de primera necesidad, teóricamente más accesibles y están por encima de cualquier índice. La verdad que es desesperante escucharte. A ver, hace un año hablábamos también y también no estábamos desesperados y estábamos muy, confundidos, muy, desorientados, cabizbajos. Y pasó un año y estamos hablando de indicadores mucho más altos. Entonces, yo tengo, un gráfico donde veo la variación interanual. Y en abril, yo si no me equivoco estoy en diciembre, marzo del 2021, es decir, hace 2 años atrás, teníamos la inflación interanual era del 35%. Y seguramente en ese entonces ya habíamos estamos saliendo de la pandemia, habíamos tenido un 30% de inflación en el 2020, y pasaron 2 años y estamos hablando de un 100, de un 98. Cuando uno ve el gráfico ve una curva ascendente en poco tiempo muy brusca. Sí. Pero el tema es, el famoso es ¿hasta cuándo va a seguir de esta manera? Es decir, y lo que aumentan los precios y nos afecta a todos los seres humanos. Sin duda. Gonzalo, te agradecemos por esta nota con Radio Urbana. La verdad que me siento derrotado frente a los números que has marcado. Me preocupa eso que decís del aceite, del pollo, de la papa y del pan, que es algo que es como la base de la pirámide y es carísimo. No hay sueldo que aguante así frente a eso. Y esto lo vamos a estar viendo con
supongo yo, lamentablemente la semana pasada cuando publiquemos canastas de consumo que mide pobreza e indigencia y digamos el monto que una familia necesita para poder estar por encima de la línea de pobreza, creo que el anterior, que era febrero, estamos entre 185 y 185 mil pesos. Yo creo que esta vez estamos pasando la cifra de los 200.000. Es un valor muy alto, tremendamente alto, que nos cuesta muchísimo poder ganar ese dinero. Sí. Gonzalo, muchas gracias y bueno, hasta cualquier momento. Por supuesto, que estén muy bien. Para todos ustedes. Gracias. Hasta la próxima. Bueno, ahora escuchábamos a Gonzalo Semilla, economista jefe del CREVA, bueno, hablando sobre la inflación de marzo, 8,1% la variación del índice de precio al consumidor, el segundo valor más alto desde que comenzaron a medirla. Nos tenemos que ir a 21 años atrás, abril del 2002, y nos encontramos con un índice del 8,4%.